La revelación de Jesucristo. Y esa palabra para revelación, eso significa ser revelado, ser claro, ser descubierto, desenmascarado. Imagina estar a bordo de un crucero. Estás empezando a relajarte y de repente, reconoces el hecho de que esta nave está condenada a hundirse. Tan pronto como salga del puerto, algo va a pasar. ¿Qué harías? Obviamente harías todo lo posible para salir de ese barco, porque de alguna manera recibiste noticias anticipadas y harías algo al respecto. ¿Piensas en un barco que se hunde? ¿Algún barco en particular viene a su mente? Quizás pienses en el Titanic, probablemente el barco más famoso del mundo debido a la tragedia que sufrió. Traumático, conmovedor, desgarrador y sin embargo contiene una lección espiritual especial que está conectada a la profecía bíblica. Piense en el Titanic por un momento. Un barco increíble, maravilla tecnológica para su día, pero tenía un defecto fatal, al menos un defecto fatal. No tenía la capacidad para el número de pasajeros para albergar en los botes salvavidas. Podrían albergar a más de 3,000 pasajeros, pero un poco más de 1,100 personas podrían ingresar a los botes salvavidas. Pudieran haberlo sabido antes de tiempo. No había forma de que la mitad de ellos pudiera salvarse si sucediera lo impensable. Entonces, cuando sucedió, pocos sobrevivieron a ese terrible desastre. Hay una conexión con la profecía bíblica, porque la profecía bíblica nos dice que como el Titanic, este mundo es un barco que se hunde. Piensa en el mundo y en esta comparación que podemos hacer con el Titanic. Tecnológicamente, ¿dónde vivimos? Vivimos en este hermoso mundo. Está tan avanzado, tantas cosas maravillosas que podemos experimentar ahora. Es notable la electrónica que tenemos y sin embargo, aquí estamos en nuestra sociedad y simplemente nos estamos acelerando en aguas desconocidas. Estamos avanzando a un ritmo en el que estamos a toda velocidad, directamente en la oscuridad. Al igual que el Titanic, la mayoría no se da cuenta del desastre que se avecina. Pocos se dan cuenta de que las cosas se van a hundir, debido a que la profecía bíblica nos dice precisamente eso, que esta era. La Biblia señala el hecho muy claramente, que esta sociedad no puede durar, fracasará, se hundirá. Ahora, puedes decir, bien, ¿cómo puedes estar tan seguro? La palabra profética de Dios, la profecía nos dice eso mismo. De hecho, cuando lees 1 de Juan 2:17, apunta a ese mismo hecho. Dice que este mundo está desapareciendo. No puede durar. Y continúa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque puede haber esos icebergs proféticos que se avecinan, hay esperanza. La profecía nos da esperanza. Nos dice que las cosas no seguirán como están. Pero si miras el versículo 8 en 1 de Juan 2, dice que la oscuridad está desapareciendo. Hay tristeza. Hay cosas trágicas que podrían estar por venir. Pero dice que la luz ya está brillando. La verdadera luz ya está brillando. Así que incluso hay esperanza en la profecía bíblica. Y esa es una de las razones por las que necesitas entender la profecía. Porque este mundo, esta sociedad en la que vivimos, todas sus maravillas, es como el Titanic. De hecho, tuve una experiencia interesante. Una vez visitamos una base naval. Si alguna vez has estado en una base naval, es una gran experiencia ver estas naves. Y de repente hubo esas campanas que sonaron en esta nave y luego hubo silbidos y continuaron repitiendo y repitiendo. Durante un periodo de tiempo hicieron anuncios y luego escuchamos este anuncio final que decía: todos a tierra, vayan a la orilla. Todo para indicar el hecho de que es mejor que se baje de esa nave, es hora de abandonarla.
Me recordó de la misma manera que la profecía nos da esas mismas advertencias para salir de la nave que se hunde. Y esas señales de advertencia, como las campanas y los silbatos y los anuncios que se encuentran aquí en su Biblia. Y es una cosa increíble, no es algo que no podamos resolver. No es algo abrumador, porque la profecía bíblica no es para eruditos. No es solo para aquellos que son aprendidos o estudiantes de seminario o pastores o maestros. Todos nosotros podemos entender la profecía. De hecho, hay un ejemplo en la Biblia que apunta a una forma en que podemos aprender, que podemos descubrir lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y puedes encontrarlo en Hechos capítulo 8, verso 30. Aquí hay una situación en la que un hombre estaba leyendo su Biblia. Estaba leyendo una parte de la Biblia y mientras leía en voz alta, uno de los discípulos lo escuchó. Y el discípulo se le acercó y le hace una pregunta al hombre, y esto es lo que dice en Hechos 8:30. Bueno, él corre hacia él y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Ahora, este hombre que estaba leyendo la Biblia lo mira y dice, ¿cómo puedo a menos que alguien me guíe? Bien, observe que él lo reconoció. Este hombre no entendía las escrituras y señala el hecho de que necesitaba ayuda. El discípulo se sienta a su lado y comienza a hablar acerca de esas escrituras. ¿Y sabes qué? Todos necesitamos ayuda para entender las escrituras. De hecho, tenemos una ayuda de estudio bíblico para ayudar, porque ¿quién no necesita alguna dirección alguna vez? Y a veces las cosas pueden parecer un poco inciertas. Para entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ordene nuestro folleto. Usted puede entender la profecía bíblica, porque no tenemos que ignorar esos icebergs que se avecinan. Puedes entender hacia dónde se dirige este mundo. De hecho, esta guía de estudio hará como ese ejemplo en la Biblia. Realmente le ayudará a entender. Así que vaya en línea a eduy.org y solicite una copia en español. Obtenga la ayuda que necesita. Debido a que al considerar la profecía que debemos entender, necesitamos entender. Aunque algunos pueden mirar la Biblia y mirar la profecía y pensar que es solo un enigma para mí. No tiene que serlo. Si solo miras una pieza de un rompecabezas, solo esta pequeña pieza, no puedes decir mucho sobre eso, ¿verdad? No está muy claro lo que podría ser. Si piensas en la profecía con pesimismo y tristeza, eventos catastróficos, no, eso está lejos de la verdad. Eso simplemente no es el caso. Hay muchas piezas en el rompecabezas y muchas de las profecías apuntan a veces en la que quizás no se te ocurra. Tiempos que son buenos, tiempos que son pacíficos, tiempos que son felices. Porque la profecía está escrita para nosotros hoy y Dios quiere que la entiendas. Él quiere que todos nosotros entendamos. Es como recibir esa advertencia anticipada. Es como mirar las noticias de mañana hoy. Es como una historia que está escrita de antemano. Y la Biblia nos dice que ese es el caso. No tiene que ser este misterioso rompecabezas. En Romanos 15 nos dice específicamente acerca de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? No tiene que ser ese misterioso rompecabezas. Entonces, en Romanos capítulo 15, verso 4 dice esto: porque todo lo que se escribió antes fue escrito para nuestro aprendizaje, para que nosotros, a través de la paciencia y la comodidad de las escrituras, tengamos esperanza. Así que la profecía y este rompecabezas proféticos realmente apuntan al hecho de que la vida no tiene que ser un rompecabezas. La palabra de Dios pone todas esas piezas de rompecabezas juntas y luego la imagen comienza a aclararse. Cuando reconocemos la profecía bíblica y comenzamos a juntar esas piezas, podemos tener un entendimiento de lo que sea que traiga la vida. Cualquier situación que pueda enfrentar nuestra familia, Dios apunta a un futuro brillante para los que va a pasar en este mundo, un futuro brillante para su familia. Estas son algunas de las damas de mi familia.
Y Dios quiere que armemos ese rompecabezas para que las cosas puedan ser claras. Y aunque podría pensar en este libro de la Biblia que parece tan difícil de entender, ¿qué libro viene a la mente cuando consideras eso? Bueno, podría ser el último. Apocalipsis. Oh, wow. Eso es demasiado, ¿no? No cuando reconoces las piezas que encajan. De hecho, el comienzo del libro de Apocalipsis dice algo asombroso. Así es como empieza el encabezado de Apocalipsis. Es una de esas cosas que apunta a la claridad. Comienza el verso 1, capítulo 1, diciendo: la revelación de Jesucristo. Y esa palabra para revelación, eso significa ser revelado. Para ser claros, para ser desvelados, desenmascarados. Se supone que deben ser claros. Dar a conocer cuál es el propósito de Dios y su plan y su voluntad. Incluso dice un verso más tarde, el versículo 3, dice: bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía. Usted es bendecido por leerlo, bendecido por esforzarse por entenderlo. Y luego dice: y aquellos que guardan las cosas que están escritas en él. Así que existe esta conexión con la comprensión, esta conexión con el hacer en nuestra vida. Cuando entiendes y reconoces que aunque mi vida parece estar fuera de control, aunque existen desafíos, Dios tiene el control. Dios está en control. Él sabe lo que está pasando. Puedo poner mi confianza en Él porque Él lo supera. Él interviene. Él guía los asuntos mundiales cuando y como Él quiere. Y cuando se trata de la imagen general, e incluso cuando se trata de las cosas más pequeñas que hace, se nos recuerda eso en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 2 se discute ese mismo concepto de cómo Dios está involucrado en nuestro mundo. Él sabe lo que está pasando. Él entiende y Él supervisa todo eso. Así que el libro de Daniel capítulo 2, verso 20, nos recuerda ese hecho. Daniel dice: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son suyos, y cambia los tiempos y las estaciones. Él quita reyes y levanta reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a aquellos que tienen entendimiento. Él revela cosas profundas y secretas. Él sabe lo que hay en la oscuridad y la luz mora en él. Cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo, ¿podemos mirar a Dios? Sí, alivia nuestros temores con lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando en mi vida. También facilita nuestras vidas personales. Reconoce que Dios está a cargo y podemos entender lo que Él quiere que entendamos. La profecía nos ayuda a reconocer esas cosas que están sucediendo en nuestro mundo para que podamos interpretarlas. Podemos entender ese evento, podemos entender ese informe de noticias y de esa manera la profecía puede compararse con ver el informe del tiempo. ¿Cuántos de ustedes ven el canal del tiempo? Parece que nos enganchamos en el canal del tiempo. Y por supuesto, estás mirando al cielo, estás mirando las nubes. Todas las cosas que están sucediendo y predicen cuándo va a cambiar el clima y cómo va a funcionar. Sucede y cuándo va a pasar. Cristo hizo eso en el libro de Mateo. Cristo hizo una conexión entre el clima y su plan y la profecía. Así que en el libro de Mateo aquí, Cristo habla acerca del clima. Mateo capítulo 16. Mateo 16 es donde ensaya esta conexión proféticamente desde el clima hasta lo que está sucediendo en la profecía. Note lo que él dice al respecto en Mateo capítulo 16, verso 2. Esto es lo que Cristo tuvo que decir. Él dice: cuando es de noche dices, habrá un buen tiempo. Por lo tanto, está reconociendo que la gente lo sabe. El cielo es rojo. Luego dice, por la mañana hoy habrá mal tiempo. ¿Por qué? Pues porque el cielo es rojo y amenazador. Así que Cristo hace esta conexión y luego dice: ¿sabes cómo discernir la faz del cielo, pero no puedes discernir las señales de los tiempos? Por lo tanto, debe haber una conexión que entendamos
Que nuestra fascinación por el clima, observando lo que está sucediendo, mirando las nubes, las formaciones, todo debería decirnos algo. Todo podría ser un gran recordatorio. Observe y analice lo que está sucediendo en este mundo. Observe las señales de nuestros tiempos, porque al igual que el clima, pueden cambiar casi instantáneamente y de repente una tormenta estalla y acabar con una comunidad. Y otras veces, el hombre del tiempo hace una predicción de que esto va a suceder. Vamos a obtener 6 pulgadas de nieve y luego va en la otra dirección y no tenemos nada de eso. Tormenta puede desarrollarse y simplemente disiparse. Sabes que la profecía bíblica puede ser así y puede mirar esto y decir que hemos tenido falsas alarmas antes. Pero cuando reconoces lo que Cristo dijo que puedes estar seguro de que habrá una gran tormenta en algún momento. Cristo habló de terribles tormentas. Habló de la tribulación. Habló de terremotos. Habló de guerras en este mundo. Habló de pestilencia. Habló de enfermedades. Él predijo la sociedad sin ley y la persecución a los cristianos. Y usted no tiene que ser un experto en meteorología para darse cuenta de eso. A pesar de que necesitamos ayuda, Él nos dice que si puedes saber el tiempo, puedes entender la profecía bíblica. Y no tiene que parecer místico, no tiene que parecer difícil. De hecho, la Biblia hace predicciones más precisas que el canal del clima. Y cuando miras la Biblia y obtienes la ayuda que necesitas para comprender, puedes darle sentido. No tiene que contar con el pronóstico del tiempo, porque cuando lo comprenda correctamente, será claro y es confiable. Así que obtenga nuestra ayuda de estudio. Contáctenos para una copia en español en eduy.org. Descargue su copia. Puede ser un mejor predictor que ese meteorólogo en el canal del clima. Puedes entender la profecía bíblica porque es un recordatorio para nosotros. Necesitamos estar listos para cualquier cambio que pueda ocurrir. Y Cristo habló de eso muy claramente. En Marcos 13, Él nos da una advertencia. En Marcos capítulo 13, esto es lo que Él dice. Cristo dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el momento. En otras palabras, Él está diciendo que estés en guardia. Mejor llévese su ropa de lluvia consigo. Es mejor que estés listo. Y así está haciendo esta conexión entre esas dificultades que están sucediendo en el mundo para estar preparados espiritualmente, listos para el regreso de Cristo, preparados personalmente, listos para el regreso de Cristo, listos para este mundo y para que el sistema termine y vea los eventos y se conecte con nuestra salud espiritual personal. Eso muestra nuestra disposición, en cierto sentido. Si nos limitamos a tratar de descubrir qué es lo que está sucediendo sin estar preparados espiritualmente, estamos en problemas. Observando, tomando conciencia y preparación espiritual van de la mano. Y aunque no puedas decir el día exacto, podemos entender el marco, podemos entender el resumen, podemos entender las tendencias que están sucediendo para que cuando lo veamos suceda. Sí, lo reconocemos. Y de hecho, Dios nos dice que no nos dejará inconscientes. Él nos va a ayudar. En el libro de Amós capítulo 3, verso 7, nos dice eso mismo, que el Señor Dios no hace nada a menos que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él nos dice que las profecías no nos dejan colgando, sino que nos dan esperanza. Y aunque Cristo habló de dificultades terribles, paz, esperanza y consuelo, y aunque parezca poco claro, la vida puede parecer muy difícil de resolver. Tal vez su vida se vea un poco así. Tal vez cuando miras en el mundo parece un desastre. Está en desorden. Es confusión. Son cosas que van en direcciones diferentes, como esos hilos en la parte posterior de un tapiz. Y sin embargo, cuando Dios abre su mente, el mundo se ve diferente, su vida se ve diferente. No tiene que parecerse a este lío de hilos mezclados si está listo para tener una mejor esperanza, un mejor futuro,
una mejor comprensión de la vida. Admire a Dios, reconozca a Él como supremo en su vida, porque con Dios puede tener una perspectiva completamente diferente. Cambiará su vida cuando ponemos a Dios primero en un punto de vista completamente distinto. Cuando nos dirigimos a Dios, volteas el tapiz y la imagen queda clara. Cuando lo miramos a Él en arrepentimiento, buscamos su voluntad en nuestra vida para que el desorden se aclare y tenga sentido. Tiene sentido hoy, tiene sentido. La vida parece un poco confusa. Saque su Biblia. Pida la dirección de Dios en su vida. Si necesita ayuda, solicite nuestra ayuda de estudio. Usted puede entender la profecía bíblica. Contáctenos en eduy.org o vaya a beyondtoday.tv para una versión en español. No solo trata con el mundo y sus condiciones en las naciones, sino también con mi vida. Y nuestra ayuda de estudio y la palabra de Dios le ayudarán a tener una guía personal de Dios. Lea su palabra y cuando la leemos, debería conmovernos. No solo para saber acerca de Dios, no solo para entender algún evento. ¿Cuándo regresará Cristo? Puedo resolverlo exactamente, o puedo averiguar qué es esta bestia o el 666, o entender exactamente todo acerca de los dos testigos. Espera un segundo. ¿Ese es el propósito de la profecía? ¿Solo para tratar de entender esas cosas? ¿O hay más? Se trata de quiénes somos. Se trata de nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro habló de ese mismo hecho. Habló sobre los desafíos que este mundo enfrentará. Habló sobre el momento en que las cosas serán diferentes, cuando este mundo tendrá que enfrentar las consecuencias que se traen sobre sí mismo. Y la conclusión a la que llegó es absolutamente increíble. Esto es lo que Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Pedro dijo que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran ruido y los elementos se derretirán con un calor ferviente. Tanto la tierra como las obras que están en ellas serán quemadas. Las predicciones de la tribulación y la enfermedad. Sí, todo eso le viene a la mente cuando lees lo que Pedro escribió allí. ¿Es solo saber que estas cosas son lo suficientemente buenas o deberíamos hacer algo al respecto? ¿Ves que eso es lo que dice Pedro? En la siguiente frase, sabemos que estas cosas van a suceder. Podemos verlo, podemos entenderlo. Vemos las nubes de la tormenta en el horizonte. Entonces, Pedro dice, por lo tanto, ya que todas estas cosas se disolverán, ¿qué clase de personas deberían ser ustedes con una conducta santa y piadosa? La profecía debería conmovernos y no determinar fechas y horas. ¿Cómo podemos salvar nuestras vidas? Pero sino que nos debe trasladar a una vida de amor, un amor hacia Dios, un amor hacia nuestro prójimo, una vida de servicio motivada. De hecho, solo un par de versos antes de esto, en el capítulo 1, Pedro dice algo que creo que es muy importante para ello. Él dice, tenemos confirmada la palabra profética. Dios nos bendijo con su palabra. Él nos las dio. Dice que no la dejes allí sentada. Esto es como una luz que brilla en un lugar oscuro. Y este mundo es un lugar oscuro. Pero Dios nos dice que no dejes que su vida sea un lugar oscuro. Mire a su palabra, porque la profecía es completamente confiable. A pesar de que la profecía muestra que este mundo es difícil, es duro. Pero Dios nos dice que la profecía puede ser como el día que amanece y la estrella de la mañana se eleva en sus corazones. Cuando entendemos ese marco profético, no solo para lo que está sucediendo en el mundo, sino también para lo que está sucediendo en mi vida, entonces puedo tomar la decisión de someter mi vida a Dios, elegir seguir su palabra, para entender cuál es su plan. Si no entendemos cuál es el plan de Dios, ¿cómo podemos cumplir nuestro propósito en la vida? Cuando reconocemos la verdad de Dios, reconocemos más que simplemente ¿qué hará Irán? ¿Qué hará Corea?
Dios pone eso en perspectiva y nosotros reconocemos ese hecho. Dios tiene un propósito y un plan. Este sistema que el hombre ha ideado no puede durar. Se está hundiendo, pero no tenemos que hundirnos con él. Podemos tomar decisiones para acercarnos a Dios. Y así, cuando pensamos que nuestra vida no tiene que ser una tormenta, no tiene que estar nublada, oscura, en nuestra vida personal, porque podemos acercarnos a Dios. No tiene que ser un rompecabezas. Nuestra vida, aquella en la que tenemos que vivir con ansiedad, miedo y preocupación por lo que me va a pasar personalmente. Porque cuando me someto a Dios, me acerco a Él, y mientras la profecía me ayuda a entender los eventos mundiales, también nos dice que Dios está a cargo. Dios está a cargo para que no importe lo que suceda, Él puede protegernos, Él puede guiarnos, Él puede guiarnos. De hecho, Él tiene un momento perfecto para todo. Y Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo mejor para mí. Y así, cuando reconocemos su palabra, ciertamente podemos entender que hay razones para la esperanza. No todo es pesimismo, y podemos entender, y de hecho, Dios quiere revelar su palabra y su voluntad y su camino en su vida. Eso es lo que Él quiere. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. También le recordó a Pedro que nos dijera, Él quiere que todos nosotros tengamos vida. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Él quiere que todos naveguemos estas tormentas de la vida para que podamos llegar a la luz. Podemos ser parte de su familia en su reino. Y no importa lo que la vida puede traer, estaremos espiritualmente listos. ¿Podemos consolarnos en eso? Absolutamente. Dios quiere que tengamos confianza. Él quiere que tomemos valor, porque podemos mirar a Él y reconocer su promesa y su plan para el futuro. Son innegables. Cuando reconocemos el poder de la palabra de Dios y hacemos esos cambios en nuestra vida para ponerlo a Él primero, cuando reconocemos el poder de la palabra de Dios, podemos darle sentido a la vida. Porque puedes entender la profecía bíblica. Solicite el folleto que se ofrece en el programa de hoy. Usted puede entender la profecía bíblica. La profecía es la revelación inspirada por Dios a la humanidad. Dios nos muestra quién es Él y cómo tiene un plan asombroso para todas las personas. No debería ser un misterio. Este folleto lo ayudará a ver la verdadera magnitud de la profecía, ya que coloca el pasado, el presente y el futuro en una perspectiva clara. Ordénelo ahora. Contáctenos en eduy.org o escriba la dirección que se muestra en la pantalla. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a nuestra revista Las Buenas Noticias. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito completamente en español. Usted puede entender la profecía bíblica y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias, contactándonos en eduy.org para una versión en español.